lo que representa también Carlos Iván de Gregory en la ética, en la generosidad y en el respeto del hombre, en su defensa permanente de la libertad, de la defensa permanente de la diversidad, en la defensa permanente de un país más democrático. En eso yo tuve el honor y de conocer de cerca a Carlos Iván de Gregory, y sí estábamos siempre muy impresionados, como decía antes, por sus grandes cualidades intelectuales. El hombre también nos dejó una huella muy profunda por lo que representaba en lo que decía antes, generosidad, ética y defensa siempre del hombre. Carlos Iván fue el primer intelectual peruano a quien tuve la suerte de conocer al llegar al Perú en septiembre del 2007. Fue mi primera cita profesional, fue con Carlos Iván de Gregory. Y de esta primera cita, como director del IFEA, salí totalmente entusiasta. O sea, si todos eran como él, el Perú tenía que ser un país de excepción. Me despedí de Carlos Iván en medio de una nutrida muchedumbre el 20 de mayo del año pasado último, y me impresionó también esa manera con la cual todos aplaudían sus restos saliendo a la Plaza de Francia. O sea, aquel día entendí que la primera persona que había conocido el Perú era la persona de excepción. Momento inolvidable por ende. Tampoco he de olvidar las numerosas ocasiones que tuvimos de trabajar juntos, muy en particular con ocasión de los 60 años del IFEA en septiembre del 2008. Carlos Iván participó en una lúcida mesa de antropología política, y él fue obviamente la estrella de esta mesa. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Bueno, muchísimas gracias a Jean Pachet, de la Embajada de Francia, por esta invitación, al Instituto de Estudios Peruanos, a Raúl, al IFEA, a George, viejos amigos acá, todos presentes, y a Lidepuc, también representado acá por Pérez. Como estamos haciendo memorias personales, quisiera subrayar que precisamente, sí, el año pasado, por estas mismas fechas, estábamos en un evento en este sitio, en que encontramos a Enzo Traverso y a otras personas, y saliendo de este evento teníamos en algún momento un desayuno con Carlos Iván. Ese desayuno para mí desafortunadamente se quedó pendiente, ya no fue posible completarlo con él. Voy a hacer unas cuantas reflexiones entonces, porque se me había pedido, porque yo había sugerido, sobre la trayectoria de lo que ha significado el trabajo nuestro, digo, hoy Centro de Memoria Histórica, que tiene su origen en una unidad de la anterior Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, que se llamaba el Grupo de Memoria Histórica, no solamente una unidad especializada en la esfera propiamente de la investigación, al lado de otras esferas que tenían que ver con la reparación y la desmovilización y otros componentes habituales de la justicia transicional. Entonces, voy a hacer unas cuantas reflexiones sobre esa trayectoria que espero que sean de pertinencia para este evento. Bueno, el antecedente entonces de lo que hoy es el Centro de Memoria Histórica. El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación tuvo como contexto normativo y fundador la llamada Ley de Justicia y Paz. Se trata de una ley que surge en el marco del proceso de negociación, judicialización, iniciado con los grupos contrainsurgentes, denominados paramilitares o autodefensas. En dicha ley, ampliamente controvertida por las organizaciones de víctimas, los victimarios recibieron sorprendentes privilegios según los reclamos de justicia y reparación de las víctimas. Esta ley está inscrita en la tradición colombiana del manejo de las negociaciones del conflicto armado, que favorece a los ejércitos combatientes, sacrificando la justicia para las víctimas consideradas en últimas como los muertos naturales o inevitables de la guerra. En este escenario, pues, repito, surge el Grupo de Memoria Histórica con una visión: producir
un relato sobre el origen y evolución de los grupos armados ilegales. Ahora bien, esta débil precisión formal de nuestro mandato, junto a un marco de autonomía explícito para definir el proceso investigativo, se convirtió en una enorme ventaja operativa, pues se le dejaba al propio grupo la facultad de precisar sus objetivos. Memoria Histórica lo hizo a la luz de parámetros normativos internacionales y de experiencias previas como Argentina, Perú, Guatemala, Sudáfrica. Realmente me alegra muchísimo encontrar aquí personas como Patricia Valdés, que precisamente participó en este esfuerzo inicial del grupo de Memoria Histórica, y bueno, de los amigos peruanos no digo, porque los peruanos han estado muy involucrados desde el principio, comenzando por el propio Carlos Iván, en este proceso de la definición de los marcos de referencia de nuestro trabajo. El mandato original transformado en la dinámica que progresivamente adquirió Memoria Histórica fue, comillas, elaborar y divulgar una narrativa integradora e incluyente sobre el conflicto armado en Colombia, que identifique las razones para el surgimiento y la evolución de los grupos armados ilegales, así como las distintas memorias de la violencia en sintonía con las voces de todas las víctimas. Es decir, nosotros mismos en la propia definición inmediatamente abrimos el abanico, no solamente grupos armados ilegales, sino voces preferencialmente de las víctimas. Debo recordarle a este auditorio que en buena medida la construcción de nuestro plan estratégico se hizo con el apoyo de miembros de la Comisión de la Verdad del Perú, repito, de Patricia Valdés y otros, de Carlos Berstaín de Guatemala, y muy probablemente, y muy notablemente con el concurso de Carlos Iván de Gregory, el intelectual y el amigo en cuyo homenaje se hace este evento. Recuerdo incluso cuando tuve que sustentar ese plan ante el vicepresidente de la República y la plenaria de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Carlos Iván se hizo a mi lado y me pasaba papelitos en los que con su experiencia en estas materias me sugería lo que yo debía decir ante los cuestionamientos que se planteaban entre nuestra fórmula de autonomía. Autonomía en la conformación del equipo, autonomía en diálogo social y político, autonomía en los resultados de los informes. Era una pelea política para nosotros muy compleja, reconocer dentro de la propia comisión una unidad que tenía plena autonomía y que al mismo tiempo orgánicamente dependía de esa unidad, y cuyo jefe era el vicepresidente de la República. En esencia, el esfuerzo que nosotros hacíamos, y él, Carlos Iván, con nosotros, era que el plan del grupo respondiera de la mejor manera a las necesidades de las víctimas, aún en ese contexto de una ley que se decía era para los paramilitares y que intervenciones posteriores de la Corte Constitucional ajustaron para que se acoplara a los estándares internacionales de verdad, justicia, reparación y no repetición. Empezamos pues a funcionar de hecho como una comisión de memorias en plural y reconocimos de partida que se trataba de memorias asimétricas. Los escenarios y los recursos de los victimarios son evidentemente superiores a los de las víctimas. El reconocimiento de esa asimetría nos llevó también a postular explícitamente una preferencia ética, moral, por la memoria de las víctimas. Los objetivos centrales eran, primero, visibilizar y restituir la dignidad a las víctimas, dando cuenta del sufrimiento y los daños e impactos individuales y colectivos en el plano social y político, y segundo, contribuir al empoderamiento de las víctimas y servir de plataforma para sus demandas de verdad, justicia y reparación. La reconstrucción de la memoria de las víctimas se despliega necesariamente junto a un esfuerzo por reconstruir los escenarios y los actores intervenientes en el desencadenamiento y ejecución de la violencia. Estos actores son los que Memoria Histórica se enfoca. No son solo los grupos armados ilegales, como era el mandato legal original, sino que incluye la identificación de las responsabilidades, sean estas políticas o penales, de actores institucionales e incluso de determinados grupos de población, élites locales y regionales, instigadores y empresarios de la violencia. En todo caso, descartábamos toda pretensión de construir una versión institucional del pasado. No pretendíamos cerrar el debate, sino todo lo contrario, estimularlo, crear mecanismos de apropiación social de los informes. Grupo de Memoria Histórica en marcha hacia una comisión de la verdad.
Carlos Iván y los otros amigos peruanos y guatemaltecos o argentinos que nos acompañaban insistían con mucha razón que evitáramos autodenominarnos Comisión de la Verdad o Comisión de la Memoria, a fin de no crear exageradas expectativas sobre el alcance de nuestro trabajo, aunque reconociéramos muy explícitamente sí que considerábamos que nuestra labor debía estar inscrita en un horizonte de superación negociada del conflicto armado y servir de puente eventualmente a una futura Comisión de la Verdad, tema que todavía está abierto en Colombia. El mejor ejemplo de una situación similar de un trabajo de construcción de memoria iniciado en medio del conflicto y articulado después a una Comisión de la Verdad, se nos decía, era el de Guatemala. En efecto, allí la Comisión de Recuperación de la Memoria Histórica, el REMI, inició sus trabajos en plena guerra y sus resultados se encontraron luego con la Comisión de la Verdad, una vez que tomaron cauce firme las negociaciones y los acuerdos de paz. Tal como se estableció en nuestro plan estratégico, a diferencia de otros países en los cuales comisiones similares fueron creadas en contextos de posconflicto, lo que simplificaba enormemente el escenario de acción, de investigación y de intervención, en Colombia se mantiene una grave situación de violaciones a los derechos humanos y la confrontación interna armada. No solo existen acciones en contra de la sociedad civil por parte de la guerrilla, los grupos paramilitares, fuerza pública y otros agentes estatales, sino que se combinan escenarios de conflicto abierto con iniciativas de negociación y procesos de desmovilización. Esto era 2007 y el escenario no ha variado sustantivamente. Por otra parte, decíamos, persisten estructuras de poder local que permiten la continuación de las acciones de los sectores armados. Dicho escenario plantea retos nuevos a la construcción de la verdad y la memoria como instrumentos propios de los procesos de justicia transicional. Con todo, en el caso de Colombia considerábamos muy injusto con las víctimas y con la sociedad que renunciáramos a hacer memoria y a salvaguardar la memoria que hacen las víctimas a la espera de una incierta agenda de negociaciones y aún todavía más incierto final del conflicto. Si algo nos ha mostrado Colombia es que el deber de memoria y el derecho a la verdad no tienen plazos. De hecho, son muchas las comunidades locales que de forma autónoma hacen y vienen haciendo desde décadas atrás un trabajo de memoria con su experiencia, sobre su experiencia de violencia. Haya o no haya comisión de la verdad, haya o no haya justicia eficaz, la memoria cumple de todas maneras un papel de resistencia formidable contra la impunidad. En otras palabras, cuando la justicia fracasa, permanece el juicio de la memoria, sin que ello signifique que la memoria sea un sustituto a la justicia. La memoria se erige como un muro permanente de contención contra la impunidad, reclamando incluso la verdad judicial diferida por el motivo que sea. Se ha dicho también con razón que frente al razonamiento de la simple de las sentencias judiciales, el trabajo de memoria con las víctimas se introduce un plus muy importante en el conocimiento de la realidad. La visión del lado oculto, o mejor, del lado ocultado, silenciado, privado de significación. La experiencia del sufrimiento, Reyes Mate, en la justicia de las víctimas. En una sociedad con décadas de violencia multiforme como Colombia, con centenares de jueces asesinados por cumplir su deber, o con centenares y centenares de testigos asesinados, amenazados o desterrados por aportar su verdad, la memoria tiene una titánica tarea: esclarecer y no dejar olvidar. Rescatar del olvido social y político las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por todos los actores de la guerra en Colombia es en sí misma una manera de subvertir el orden que los perpetradores quisieron imponer. La memoria es en este caso una toma de posición en medio del conflicto por los derechos de las víctimas. En todo caso, hay una clara conciencia de que el silencio o la indiferencia termina siendo cómplices de la reproducción de la violencia
y que la memoria y la verdad son recursos para cambiar el futuro. Dicho de otra manera, la escritura, el relato, la narrativa se convierten en una herramienta eficaz contra el olvido. La verdad y la memoria es una tarea compartida. Por otro lado, éramos y seguimos siendo muy conscientes de que nuestro trabajo se ubica en un escenario plural de producción de verdades y memorias. Para ello distinguimos también desde el comienzo varios escenarios. Primero, lo que llamamos producción social de la memoria, la que se ha venido generando desde las propias organizaciones de víctimas de derechos humanos, de mujeres, de comunidades religiosas, de todas las denominaciones, muy activas en Colombia precisamente en la construcción de la memoria. Se trata de una memoria compuesta de relatos fragmentados en torno a personas, colectivos, lugares de particular significación, escenarios, modalidades de victimización, fechas conmemorativas, reapropiación de lugares marcados por el dolor, etc. Los nuevos marcos normativos no han hecho sino dinamizar un proceso ya existente. O dicho de otra manera, el proceso social es anterior al proceso normativo. La memoria y la ley potencian el escenario, pues se convierte en el espacio de oportunidad. Memoria sobre el conflicto y en medio del conflicto. Colombia remueve pues los supuestos de la llamada justicia transicional, según los cuales es imposible hacer verdad y memoria en medio del conflicto. Ese fue el primer reto que afrontamos precisamente, el de cierta desconfianza pública sobre la viabilidad del proceso. Pero para nuestra sorpresa, el primer evento en el que participamos en Medellín tenía por título, apenas estaba recién yo nombrado como director de ese grupo de memoria histórica, tenía por título, no sé si Félix estuvo también, claro, el mosaico de la memoria, experiencias locales, no oficiales o parciales de búsqueda de la verdad histórica, el cual ponía de bulto la tensión entre las miradas nacionales de las ONGs del nivel nacional y las miradas y prácticas locales y regionales. Es decir, mientras las ONGs del nivel nacional insistían más en las dificultades y casi en esta imposibilidad de hacer memoria en medio del conflicto, las comunidades locales y regionales estaban reclamando espacios para la producción de su propia memoria o para el reconocimiento de su propia memoria. Muy distinto ese cruce de dinámicas, habrá que explicar bien después y reflexionar sobre eso. Allí lo que se pudo constatar es que, de hecho, Antioquia es probablemente la región con más iniciativas de memoria en marcha. Todavía hoy, allí lo que se pudo constatar es que hay un proceso de construcción social de la memoria que se puede remitir por lo menos a 2 décadas atrás. En el contexto de Colombia de hoy, lo que se puede constatar es una explosión de demandas de memoria desde la sociedad que se da en medio del conflicto. Se trata a menudo también no solo de memorias ajenas al Estado, sino enfrentadas al mismo. Recordemos que hay en Colombia un movimiento de víctimas de crímenes de Estado que juega un papel muy importante en el debate sobre la memoria. A diferencia del caso del Perú, en donde esas prácticas se multiplican con posterioridad al informe de la Comisión de la Verdad, en Colombia se dan desde mucho antes de un experimento de verdad o similares. Esta explosión social de memorias y de prácticas de memorias se ha visto confrontada por lo que pudiéramos caracterizar como un déficit de la institucionalidad para atender, administrar y procesar esas demandas de la sociedad. Esa es la atención. Había un movimiento social que no encontraba canales de expresión en las instancias institucionales. Y en gran medida ese movimiento social por la memoria era un reclamo de un lugar y de un reconocimiento institucional. En gran medida eso es lo que ha acontecido más recientemente en el último par de años con la consagración formal de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, que es la que está marcando el horizonte de acción de los temas de memoria en el país hoy. Hicimos un esfuerzo inicial de sistematización
en un texto titulado Memorias en tiempos de guerra, pero desde la publicación de ese texto a hoy, las iniciativas se han multiplicado y podría decirse que con la nueva ley se van a disparar. La construcción de la memoria en medio del conflicto tiene así por lo menos 3 expresiones. Hay muchos que no quieren hablar o quieren olvidar, es decir, materializan esa tensión entre el deber de memoria y el derecho también al olvido. Otros que quieren hacerlo, que quieren hablar, pero no pueden hablar, no tienen las garantías para hacerlo, o carecen de los recursos culturales para hacerlo. Otros que preguntan dónde hay que hablar. El tema no es pues tanto si las víctimas quieren o no pueden hablar, de hecho lo están haciendo. Las víctimas pues cuentan. El temor no es a contar, sino a la visibilización de ellas mismas. Es decir, siempre se buscan estrategias para contar, recursos, digamos, discursivos para contar. Pero además hay muchas maneras de hablar. Se habla con la palabra, se habla con el canto, se habla con el bordado y hasta se habla con signos o marcas corporales. Pero desde luego hay muchos casos más complejos, como los intentos de expropiación no solo de la memoria, sino de la lengua. Caso de una comunidad indígena del oriente colombiano, cuya lengua fue apropiada por la guerrilla que la convirtió en instrumento de comunicación propia, despojando a la comunidad de su vehículo de comunicación. El impacto, por supuesto, es demoledor. La comunidad indígena dejó de utilizar su lengua. Los indígenas fueron, pues, expropiados de su lengua por la guerra. Este fenómeno ha sido subrayado en el Holocausto, donde se ha mostrado cómo la lengua alemana fue transformada por el uso nacionalsocialista. Pero como alguien ha dicho, se pasó así del lenguaje del exterminio al exterminio del discurso. Entonces, el primer elemento grande es de la producción social de la memoria. Segundo, lo que podríamos llamar, de una manera muy imprecisa quizás, la producción política de la verdad y la memoria, que tiene un escenario muy particular en el caso de Colombia, el Parlamento. Si hay alguna institución en el país que haya jugado un papel ambiguo en relación con la producción de la violencia en las últimas décadas, es el Parlamento. Precisemos que hay más de 90 parlamentarios investigados por lo que se conoce en Colombia como la parapolítica. En esencia, el fenómeno de los pactos criminales entre el terror paramilitar y no solo de congresistas, sino también alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, así como miembros de la fuerza pública y funcionarios de la Fiscalía y servicios secretos en varias regiones del país. Esos parlamentarios representaban más del 35% del Parlamento, que era la cifra inicialmente revelada por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. En esta misma semana, estoy hablando de esta de hoy, en un solo departamento han sido llamados por la justicia 70 políticos acusados de haber firmado pactos de Chibolo y Pibijay con el jefe paramilitar Jorge 40 en el 2000 y el 2001, pactos en los cuales acordaron la distribución del caudal electoral y definieron la conformación de listas de aspirantes a los cargos de elección popular. Por esos mismos hechos, 14 diputados y un exgobernador de ese mismo departamento ya han purgado condena. Son elementos que nos muestran el nivel de penetración paramilitar de la política a todos los niveles. Salvatore Mancuso fue recibido con ovaciones por el Parlamento. Cuando uno ve esas cifras de quienes están representados en el Parlamento, pues encuentra comprensible en parte esto. En un acto que produjo un doloroso agravio a las víctimas de la violencia en el país. Difícil entender que fueran develadas las articulaciones de las estructuras criminales con las dirigencias políticas regionales,
revelaciones en las cuales jugaron un papel determinante el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y hoy ministro del Trabajo, y también hoy ministro del Trabajo, Rafael Pardo Rueda. La judicialización de los implicados pasó a la Corte Suprema de Justicia, a la cual esta tarea purificadora de la democracia le costó la animadversión de todos los poderes estatales, desafiando la decencia, la ética y las leyes. En las elecciones de marzo de 2010, los herederos de la parapolítica, a través de esposas, hijos y otros parientes, alcanzaron una sorprendente votación. El senador Juan Fernando Cristo, que lideró la ley de víctimas, argumentó, comillas, este Congreso, con más de 30 parlamentarios presos por vínculos con el paramilitarismo y algunos por relaciones con la guerrilla, debe enviarle un mensaje claro al país y al mundo, en el sentido de que no es un parlamento de victimarios y que atiende con solidaridad y compromiso auténtico a las víctimas. Tercer escenario: la producción judicial de la verdad y la memoria. Fiscales y jueces realizan tareas extremadamente riesgosas en Colombia, tal y como lo pudimos establecer en el estudio de la masacre de La Rochela, uno de estos informes, una masacre sobre operadores judiciales que a su vez investigaban otros crímenes, comillas, entre enero de 1979 y diciembre de 2009, Memoria Histórica ha podido documentar hechos de violencia contra 1.487 funcionarios judiciales, lo que equivale a decir que aproximadamente cada semana es atacado por parte de los actores vinculados al conflicto armado un funcionario encargado de impartir justicia y aplicar la ley. Comillas, sigo, las argumentaciones esgrimidas por los verdugos y sus lógicas de acción contra el aparato judicial son desde luego diferenciadas pero convergentes. La guerrilla luce como fundamento de sus ataques o hostigamientos la ilegalidad social de la justicia estatal. Los paramilitares, por su parte, apelan a la justicia por mano propia, arguyendo la ineficacia del aparato judicial, pero motivados sobre todo por el afán de encubrir sus fechorías. Y los narcotraficantes despliegan un amplio repertorio de acciones, sobornan, infiltran y silencian sin necesidad de invocar pretexto alguno. Esto es del prólogo del informe de La Rochela. Esta es pues una primera mirada a la justicia como víctima en este caso, pero la justicia también es estructura institucional de producción de verdad, diferente y a veces con tensiones, pero también complementaria de la verdad histórica. Su tarea en el marco de la llamada Ley de Justicia y Paz, sistema de justicia creado con el doble fin de juzgar los crímenes del paramilitarismo y de servir de marco para negociar con otros grupos armados ilegales, es monumental y no exenta de tensiones insalvables, puesto que se trata de una justicia que juzga en un marco de justicia transicional, pero todavía muy apegada a criterios de justicia ordinaria. Esto ha llevado a un pobrísimo desempeño en términos de sentencias producidas que contrastan con el enorme trabajo de esclarecimiento de estructuras criminales, llámense bloques o frentes paramilitares, y sus nexos con otros actores sociales. En el escenario de las audiencias llamadas versiones libres se puede decir que es mucho más lo que se ha esclarecido que lo que se ha sentenciado. Pero lo que se ha esclarecido en temas centrales y poco investigados como el despojo de tierras, territorios y recursos naturales es muy significativo para la reparación integral, las garantías de no repetición y en general para la implementación de la nueva ley de víctimas y restitución de tierras. Los escenarios de producción de verdad y memoria descritos, producción social, producción política, producción judicial, no son disyuntivos, sino complementarios, lo que nos lleva a la siguiente reflexión sobre el carácter fragmentado de las memorias en disputa. Memorias fragmentadas, memorias en disputa. El punto de vista en la construcción de la verdad y la memoria. Tal vez se pueda decir que la lucha de las últimas décadas en Colombia en materia de verdad y memoria es una lucha por el punto de vista. No es que no haya reclamos sociales de verdad y memoria. El tema es desde dónde se han hecho y cómo se han elaborado o significado.
Hay en la escena pública complemento de memorias, pero también hay competencia entre memorias. Pero la construcción es desigual. Hasta hace muy poco había una sensación pública muy justificada, como lo señalaba antes, de que las memorias que habían ganado mayor espacio de visibilidad y reconocimiento eran las de los victimarios, que de hecho están a menudo más orientadas a encubrir y legitimar que a develar las verdades de la guerra. En este contexto, fortalecer, visibilizar y reconocer la memoria de las víctimas se convierte en una tarea central para la democracia. La memoria de las víctimas no es tampoco una memoria homogénea ni en sus contenidos ni en sus usos. Ya hemos resaltado su confinamiento al ámbito privado, pero también la conversión de muchas de ellas en memorias de resistencia. En el plano político, normativo y judicial hay un tratamiento asimétrico de víctimas y victimarios. En la agenda pública son los victimarios los que reciben un trato preferencial, mientras que las víctimas ocupan un lugar marginal. En el Congreso de la República, pues, como lo señalaba atrás, fueron bienvenidos los líderes paramilitares y la Ley de Justicia y Paz, pese a su revisión por parte de la Corte, sigue siendo objeto de severas críticas. Por contraste, en el Congreso las víctimas han sido discriminadas. La ponencia gubernamental en la Cámara, en un primer momento, excluyó a las víctimas de crímenes de Estado de reparación por vía administrativa, invisibilizando la ocurrencia de tales violaciones. Como lo tituló el editorial del periódico El Espectador en su momento, esta es una ley de víctimas para los victimarios. Las víctimas son puestas bajo sospecha. No hay desplazados, sino migrantes, en la célebre forma de un asesor presidencial del anterior gobierno. No hay falsos positivos, eufemismo para las ejecuciones extrajudiciales, sino falsas denuncias. Las marchas registradas en el 2008 contra el secuestro y la desaparición forzada, antes que servir de denuncia o reivindicación de las víctimas y sus derechos, fragmentaron el potencial de solidaridad hacia estas. Las movilizaciones fueron clasificadas según los victimarios, una contra las FARC y otra contra los paramilitares. Y desde luego, desde el alto gobierno se estigmatizó la participación en esta última marcha. Las víctimas fueron fragmentadas. La construcción discursiva sobre la dinámica política y de la violencia en el país durante el pasado gobierno tiene como correlato en la opinión pública, principalmente la urbana, un mayor reconocimiento social y moral a las víctimas de la guerrilla y una subvaloración, cuando no negación u ocultamiento, de las víctimas del paramilitarismo asimiladas a la condición de presuntos guerrilleros. O sea que mientras socialmente opera la presunción de inocencia para las víctimas de la guerrilla, se enarbola la presunción de culpabilidad hacia las víctimas del paramilitarismo. El campo de la solidaridad con las víctimas como campo moral, más allá de la política, ha sido también minado por la polarización. La polarización limita la compasión. Esto indudablemente se constituye en un obstáculo fundamental para la reconstrucción del tejido social desde una perspectiva humanitaria, entendida como el ejercicio, comillas, que tiene como finalidad aliviar los efectos que causan la guerra u otras calamidades en las personas que las padecen, cierra comillas. Porque ante el dolor de los demás, siguiendo a Susan Sontag, puede haber por lo menos tres actitudes diferenciadas: conmoción, indignación o indiferencia. Esto nos remite a una pregunta fundamental: si la política ha roto la solidaridad, ¿cómo reconstruir la solidaridad a través de la política? ¿Desde dónde se puede generar una pedagogía pública y ética sobre la necesidad de reorientar la mirada del Estado, de los legisladores, de la sociedad, hacia la experiencia de quien padece y sufre la injusticia? Porque a decir verdad, la justicia transicional y la memoria en particular está fundado sobre el supuesto de que una sociedad que conoce las dimensiones de la violencia y los factores que la hicieron posible es menos proclive a repetirla. Se supone pues que
que una sociedad confrontada con los traumas del pasado puede más fácilmente solidarizarse con las víctimas y evitar a toda costa procesos de revictimización. En este sentido, la justicia transicional hace memoria no solo con el fin de reconocer simbólicamente las responsabilidades del Estado por acción o omisión de los hechos, sino también porque, por medio de la memoria, pretende educar a la sociedad. Desde luego, no se trata de una constatación, sino más bien de una expectativa. Tal vez algo de ello encontremos en la nueva ley de víctimas y restitución de tierras, pero es todavía insuficiente. Las preguntas siguen en cascada y las respuestas no son obvias. ¿Desde dónde se reconstruye el tejido social? ¿A quién corresponde reconstruir las ruinas de la guerra? Las miradas que se deben privilegiar, la centralidad de lo marginal. Los eventos extraordinarios o atípicos de la violencia suelen ser el objeto tradicional de la memoria colectiva. En cambio, la violencia cotidiana y poco ruidosa de la Colombia profunda suele quedar marginada del relato. Escasamente se registra la violencia del caso de desaparición forzada, la violencia sobre el líder sindical perseguido, la violencia de desplazamientos forzados no masivos sino solitarios, la del campesino amenazado y despojado de su tierra. La construcción de memorias emblemáticas de la violencia y de sus resistencias puede y debe realizarse tanto desde los centros como desde la periferia del país, desde los liderazgos nacionales y desde los liderazgos enraizados en las regiones, pero también desde los pobladores comunes y corrientes. Esta reflexión es sobre la base obligada, creo yo, de los casos emblemáticos que nos llevan hoy a realizar un esfuerzo particular por la individualización de los sujetos golpeados por la violencia. Es decir, nosotros mismos insistimos, esto es una autocrítica, si se puede decir de alguna manera, o un giro en el énfasis, muy a los casos más notables de los masacres, de los grandes procesos que están impactando sobre la población, pero se ha invisibilizado mucho esos impactos a nivel individual, evitando que los rostros concretos de las víctimas se pierdan en las series estadísticas de los muertos anónimos. El objetivo dentro de esta perspectiva y sin abandonar las líneas precedentes es rescatar lo íntimo y lo singular, pero al mismo tiempo sacar el dolor de los contextos privados y ponerlo en la escena pública. Es preciso reconocer que a partir de relatos y trayectorias personales es también posible contar historias o trayectorias sociales y políticas locales y regionales del conflicto armado interno. Dicho en palabras del historiador Steven Stern, es preciso convertir unas memorias sueltas en unas memorias emblemáticas, unas memorias individuales en memorias colectivas. El dolor y la memoria individualmente vivida se convierten a través de la narración en un dolor y memorias socialmente compartidos. Ahora bien, no basta solo con conmocionarse, es preciso comprender que las atrocidades que se cometen están guiadas por motivaciones, intereses, creencias. No es suficiente brindar una simple etnografía del dolor, visibilizar, mostrar. Es un imperativo, primero, comprender el dolor como una resultante de actores y procesos sociales y políticos también identificables. Segundo, mirar e inscribir las experiencias individuales en el marco de contextos más complejos en los que se recrea la violencia. Tercero, romper con la anonimia de las víctimas y con la homogenización de los escenarios, las causas, los móviles y las formas en que la violencia toma cuerpo. Es invitar también a la sociedad a vencer la rutinización de la memoria. En este sentido, la memoria histórica tiene que ser activa, promotora de un diálogo permanente entre contextos, procesos y subjetividades. Con todo, es necesario saber que la compasión se satura ante tanta violencia, termina por agotarse en sí misma y volverse paralizante. Estas reflexiones remiten a una pregunta más general: ¿cuánto y cómo se puede lograr?
No voy a andar en esto porque es una reflexión larga sobre experiencias comparativas. Paso a un segundo punto, el ciudadano memorioso. Se puede decir que la movilización social contra los efectos de la guerra, de esa movilización emergió un nuevo sujeto social y político, las víctimas. Es un proceso de muy largo alcance, dado que con él se rompe la histórica bipolaridad de la guerra. La memoria se convierte así en un espacio de empoderamiento de las víctimas, de ejercicio de ciudadanía. En el ejercicio de memoria, las víctimas individualizadas, locales y regionales, pasan a la condición de víctimas organizadas, víctimas ciudadanas. Como diría Guinadas, las víctimas están definidas por el contexto, pero también generan nuevos contextos. Es demostrable hoy la muy estrecha relación entre el fortalecimiento de los procesos organizativos comunitarios y la reconstrucción de la memoria histórica. Esta transformación es el producto del largo proceso histórico en Colombia que ha permitido pasar de la bipolaridad de la guerra a lo que pudiéramos llamar la triangulación de la misma y cuyos grandes momentos se pueden sintetizar en los siguientes términos. La guerra se hacía entre combatientes, así fueran múltiples. La guerra se negociaba entre combatientes. Las demandas por satisfacer eran las demandas de los combatientes, muy marginalmente las de quienes, como en la violencia de los años 50, se llamaba los damnificados, tratados como víctimas no de un proceso social y político, sino de un desastre, como los damnificados de terremotos, de avalanchas, del invierno, de eventos naturales. Este escenario se transformó sustancialmente no solo por regulaciones internacionales, los pactos de Ginebra que protegen a la población, sino porque no había una reflexión sistemática, como ya la hay hoy, sobre los impactos no solo económicos, sino psicosociales. La subjetividad poco o nada importaba en la guerra. Del contrapunteo entre violencia, guerra y memoria se pueden extraer las siguientes constataciones. En Colombia la violencia paraliza y destruye, pero también genera nuevos liderazgos. Hay desarraigo, pero hay también reconstrucción de proyectos de vida. En su ejercicio de memoria se pasa de memorias de víctimas a memorias ciudadanas. Paradójicamente, por tanto, la guerra no solo crea víctimas, sino que también empodera ciudadanos. Y esto siempre me llamó mucho la atención, fue una tesis que primero enarboló el viejo cura, el cura guerrillero, como se le dice, Camilo Torres, para la violencia de los años 50. Cuando todos veíamos la vieja violencia en esa dimensión de una gran catástrofe que le había acontecido al país, Camilo Torres, de manera muy sorprendente, hizo un análisis muy simple, pero digamos de mucha eficacia simbólica, que fue decir, mire, ¿qué fue lo que pasó con la violencia en el país? Que antes de la violencia teníamos un campesinado totalmente sumiso, desorganizado, religioso, etc. Y pasada la violencia tenemos un campesinado altivo, combativo, que reclama, que se insurrecciona, etc. Vio por primera vez esa dimensión, si se quiere, paradójica pero positiva del ejercicio de la guerra, de la práctica de la guerra. La memoria en Colombia es ejercicio de duelo y de reconocimiento de un pasado doloroso que se despliega al mismo tiempo como factor de organización, de movilización social y de generación de derechos. Algo notorio, con los informes que hemos entregado, una docena ya, es que se han convertido en instrumentos de demostración de afectaciones comunitarias y en fundamento de reclamaciones individuales y colectivas ante autoridades regionales y o nacionales. Por ello, cada nuevo informe genera expectativas de nuevas localidades. La memoria funda, de alguna manera, el derecho a la reparación. Bueno, las múltiples funciones de la memoria, no voy a hablar de eso, creo que eso va a ser parte de la reflexión que se va a hacer aquí en el curso de estas jornadas. Simplemente quisiera subrayar, enfatizar sobre un elemento que venía subrayando antes, que es el de la asimetría
en los procesos de construcción de memoria y en algo que yo he venido llamando el desarrollo desigual de las memorias. Hay regiones avanzadas con discursos y prácticas muy bien estructuradas y otras en donde no hay nada por ausencia organizativa, porque las condiciones de seguridad no lo permiten, porque físicamente están desconectadas, etc. Digamos, este postulado quizás pudiera aplicarse también a los países, desarrollo desigual de los países en los procesos de construcción de la memoria. A modo de conclusiones, la memoria y el reclamo de inclusión. Primero, la memoria aparece inicialmente como un campo de lucha por el reconocimiento de las víctimas de la violencia, pero gradualmente se va convirtiendo en el vehículo de canalización de la participación y la inclusión, no solo de las víctimas, sino de las comunidades locales y regionales en general. Con la memoria hoy ha pasado algo similar a lo que aconteció durante la fase bandolera de la violencia y los programas de rehabilitación de los años 60 en Colombia. De la rehabilitación de personas se fue pasando a la rehabilitación de regiones, y no solo de los afectados y de las afectadas por la violencia. A tal punto que en un momento, como sucedió también en los años 80 en la era Barco, había comunidades que se preguntaban que si para ser incluidas en los planes especiales de desarrollo tenían que dedicarse a la acción violenta para que las escucharan, pues por las vías normales no tenían acceso a los recursos del Estado. Segundo punto, hay una tendencia muy compleja y es la de asignarle a la memoria una sobrecarga de tareas que a menudo no le competen. Si la justicia no funciona, se pide memoria. Si la distribución social se revela insuficiente, se le pide la inclusión simbólica que remedie las fallas estructurales. Si no hay propuestas de futuro, nos refugiamos en propuestas de pasado. Estoy extremando las posiciones, pues de hecho participo de quienes afirman que la memoria como reconstrucción de pasado merece nuestro reconocimiento si nos inscribimos en un horizonte de futuro. Pero evidentemente hay riesgos mayúsculos en este afán de ponerle a la memoria tareas para las cuales resulta claramente insuficiente. La memoria quizás sea un factor decisivo en la transformación de los contextos, pero la memoria misma no puede asumir la tarea de transformarlos. Tercero, la Ley de Víctimas del 2011 nos pone frente a una nueva situación. Hemos pasado, y es lo que le da sentido un poco al título de esta presentación, hemos pasado en virtud de ella de un momento de lucha, de militancia por el reconocimiento, a un momento de potenciación de este acumulado de memorias, pero al mismo tiempo a un momento de temores por la institucionalización, por la domesticación o estatización de las memorias, pese a que hay salvaguardias explícitas contra esta tentación en la propia ley. Dice un artículo pues, que me parece muy importante que se conozca, 143, en su parágrafo dice: en ningún caso las instituciones del Estado podrán impulsar o promover ejercicios orientados a la construcción de una memoria, de una historia o verdad oficial que niegue, vulnere o restrinja los principios constitucionales de pluralidad, participación y solidaridad y los derechos de libertad de expresión y de pensamiento. Esto crea obviamente un escenario de tensiones muy complejo, hasta dónde se va o se puede ir desde un lugar como el que estamos nosotros a la construcción de una memoria no solo no estatal, sino en algunos casos memoria antiestatal, cuando se está haciendo desde un lugar estatal. Creo que es un campo abierto bien complejo, pero bien interesante también. Y cuarto, finalmente, la ley se está convirtiendo en un potente recurso de movilización social, una plataforma de derechos exigibles y un instrumento de distribución de recursos a las regiones y a las poblaciones más afectadas o más marginadas. La nueva ley es en últimas un instrumento de democratización. Hemos vuelto entonces al principio de estas reflexiones. Hablar de memoria es hablar de democracia, y esa lucha por ambas, por la memoria y por la democracia, es una lucha inconclusa en América Latina. Para ese debate permanente nos va a seguir haciendo mucha falta Carlos Iván de Gregory. Muchas gracias.
Buenos días. Comienzo por agradecer muy cálidamente a las instituciones que han organizado este encuentro, estas jornadas, por haberme invitado a estar aquí esta mañana en esta mesa. Un agradecimiento que desde luego en este caso se duplica y se triplica por la ocasión misma que nos reúne, por estas jornadas que están dedicadas a la memoria de quien para muchos de nosotros fue no solamente un maestro en el sentido de lo que nos enseñó en materia de ciencia social, sino sobre todo un maestro de humanidad. Agradezco también, desde luego, en particular la posibilidad de estar aquí comentando la conferencia que nos acaba de regalar Gonzalo Sánchez. En realidad esto es la continuación de un diálogo que hemos tenido ya hace 2 semanas por la generosidad de Gonzalo, que me hizo invitar a la Feria del Libro de Bogotá, donde tuvimos ya la ocasión de escenificar un diálogo como este. Entonces ya estamos un poco entrenados en las convenciones. Así es, pero no crean que hemos pactado lo que vamos a decir. Yo me voy a limitar a señalar algunos puntos que he ido tomando de las varias cosas que ha estado compartiéndonos Gonzalo, hasta donde el tiempo me lo permita. Les pido que me perdonen si es que los puntos no necesariamente aparecen ligados con perfecta naturalidad entre sí. Tómenlo más como una suerte de ayuda a memoria sobre cómo reflexionar o cómo sería interesante reflexionar a partir de esta experiencia colombiana con la memoria de la cual Gonzalo nos ha dado una interesantísima versión en estos minutos. La primera cuestión, yo que creo que es interesante resaltar, es la forma como es que la cuestión de la memoria se ha ido abriendo paso y ha terminado por instalarse con una carta de ciudadanía muy ostensible en el mundo académico, profesional, pero también activista en Colombia. Un itinerario que tiene una peculiaridad interesante, que está referida a la abundancia que desde décadas atrás ha existido en Colombia en materia de investigación sobre la violencia, estudios sobre la violencia. De hecho, Gonzalo Sánchez a él no le gusta que se use este término porque ciertamente es capofónico, pero es reconocido o conocido en Colombia como uno de los que se llamaron los violentólogos, es decir, una comisión de 3 estudiosos que produjeron, varios, que produjeron hace ya algunas décadas un libro sobre violencia y democracia en Colombia, y que se convirtió en una suerte de paradigma, en una suerte de estándar de la forma como la sociedad colombiana desde el mundo académico pretendía capturar, hacer las cuentas con esa violencia múltiple, lejanísima en sus orígenes, compleja en cuanto a la implicación de múltiples actores, cambiante también en diversos periodos, y esa investigación, como digo, fue de un lado detonante, pero de otro lado también expresión de una robusta tradición de investigación
sociológica, antropológica, histórica, psicológica también, filosófica inclusive, respecto de la génesis de la violencia, las cualidades o características de los actores armados, tema que de otro lado, más o menos hacia finales de los años 80 y durante los años 90, fue sucedido por otro, también interesante y robusto en la Academia Colombiana, que es el de los estudios sobre los escenarios de la paz, ¿no? Entonces, hay una robusta tradición académica que explica la violencia, sale después otra tradición que reflexiona sobre los caminos posibles para la paz, y de pronto, ese mundo académico y esa sociedad colombiana que se confronta con un pasado, no un pasado, sino un pasado y un presente violento, se encuentra con otro continente, que es el continente de la memoria, que es algo a su manera muy distinto de lo que antes era la investigación sociológica, antropológica y de otras disciplinas sobre la violencia. Entonces la memoria viene y aparece como un objeto social distinto con el cual hay que hacer cuentas, de manera tal que ya no se trata solamente de brindar explicaciones con pretensiones de objetividad y de exhaustividad sobre el proceso de violencia, sino que se trata de incorporar en ellas, las representaciones sociales, la subjetividad, la vivencia a este respecto. Y eso plantea, o mejor dicho, eso abre dos escenarios interesantes en la forma como Colombia lidia con esta cuestión. Uno, desde el lado de la academia, desde el lado de la ciencia social, una cuestión y un problema epistemológico, que es interesante, sobre el cual en realidad yo más de una vez he importunado a Gonzalo, que es el de la cuestión de qué significa incorporar la memoria en los estudios sobre la sociedad violenta. ¿Significa, acaso, pero esta es la respuesta más superficial y más peregrina, significa solamente revestirla de testimonios de las víctimas? Entonces, ¿es acaso la incorporación de la violencia, de la memoria, un asunto meramente cosmético? ¿O es que el hecho de incorporar el paradigma de la memoria en nuestra reflexión sobre la violencia implica además una transformación de nuestras ideas de temporalidad, por ejemplo, y de esto que Gonzalo mencionaba en un momento de su ponencia, el punto de vista, ¿no? La idea de punto de vista se vuelve ahí como una suerte de racimo de problemas epistemológicos con los que todavía tenemos que lidiar, no solamente en Colombia, sino desde luego también en la reflexión sobre la violencia en el Perú. Pero más allá de la forma como la academia hace las cuentas con este nuevo objeto, está el hecho de que hay una práctica social que la precede, un afán, una decisión de hacer memoria que viene desde antes de que la academia y de que la institucionalidad política se encontraran con ese tema, y que por lo tanto implica la ventaja, pero también al mismo tiempo el problema de haber instaurado una cierta tradición, un cierto estilo de razonamiento, unos ciertos hábitos de hacer memoria entre las poblaciones directamente afectadas o directamente victimizadas o involucradas de alguna otra forma en el proceso general de violencia. Entonces, eso va a significar
en el futuro, significa ya y significará en el futuro un desafío de sintonía entre lo que es hacer memoria desde la academia y las obligaciones y responsabilidades y capacidades que esa actividad académica tiene para acomodarse, adecuar, encajar dentro de sí los hábitos y las tradiciones y los estilos de la práctica de la memoria colectiva, local, directa en la sociedad colombiana. Una segunda cuestión que a mí me parece especialmente interesante relevar a partir de lo que Gonzalo ha estado comentando, es la de cómo es que se hace el encuentro y cómo se da el desborde de esta institucionalización de la memoria. El Estado colombiano, a diferencia del Estado peruano, ha incorporado de una manera muy explícita, manifiesta en normas legales y otro tipo de documentos oficiales el término justicia transicional. No aparece, hasta donde estoy enterado, en ningún documento del Estado peruano, salvo en el informe final de la Comisión de la Verdad, el término justicia transicional. Pero está en la Ley de Víctimas, que ha estado comentando Gonzalo, y está en varias otras normas anteriores. Y esto remite a recordar que, en efecto, hay un momento en el cual el Estado colombiano, durante el gobierno de Álvaro Uribe, adopta de manera completamente deliberada el término de justicia transicional, trata de traer el paradigma de justicia transicional como una vía para lidiar con la violencia. Y esto tiene algunas fechas y algunos hitos. Es en una conferencia de Cali en el año 2003, a la que asistió el obispo Desmond Tutu, a la que asistió José Ramos Horta, y algunos otros otras personalidades señaladas en este campo, que se trasplanta esta idea o el término de justicia transicional, pero ahí se da un efecto que, para citar un título o un subtítulo de Carlos Iván de Gregori, el Estado colombiano experimenta este síndrome del aprendiz de brujo, es decir, traen el tema de justicia transicional tratando de poner el acento en lo transicional para, a partir de ahí, cultivar o seguir cultivando esta tradición de salidas negociadas al conflicto que existe también de manera muy notoria en la historia colombiana, pero la sociedad y en particular las víctimas, cuando les dicen justicia transicional, sienten el golpe de voz más bien en la palabra justicia. Y entonces ahí se comienza a producir una suerte de tensión que lleva, para el tema que a nosotros nos interesa, a un fortalecimiento, a un impulso distinto de las memorias de las prácticas de memoria que ya se venían estableciendo. Sería falso decir que la explosión de memoria en Colombia se da a partir del año 2003 con la adopción del paradigma de justicia transicional, porque, como el mismo Gonzalo lo ha dicho, eso viene desde bastante antes. Pero sí creo que es aceptable decir que esas memorias aparecen dotadas de un nuevo poder, dotadas de una nueva vocería política, utilizando precisamente este paradigma de justicia transicional que el propio gobierno de Álvaro Uribe trajo a cuento. Y entonces ahí se da esa tensión entre un proceso social preexistente y un proceso normativo emergente, en el cual el proceso normativo aparece desbordado por
esa práctica de memoria, una práctica de memoria que viene muy asociada a la idea de justicia y la idea de reconocimiento. De manera tal que los dispositivos legales, como la Ley de Justicia y Paz, que el gobierno había puesto en ejercicio, se revelan como insuficientes, como insatisfactorios en todo caso, para ese impulso social de memoria que ahora está fortalecido de otra forma. Voy a aprovechar o tomarme unos 3 o 4 minutos más solamente para señalar otro punto entre los varios que quería comentar. El tema, es decir, al calor de esta nueva institucionalidad aparece, entre otros, pero centralmente el Grupo de Memoria Histórica, del cual Gonzalo Sánchez es todavía el director. Ahí tienes 2 cargos. Ya, sí, lo que pasa es que se crea el Centro de Memoria Histórica, pero no se extingue el Grupo de Memoria Histórica. Y entonces, por eso tenemos que estar más agradecidos todavía a Gonzalo de que haya venido, porque tiene 2 direcciones allá que no lo dejan tranquilo. Bueno, entonces, surge el Grupo de Memoria Histórica, y ahí creo que se condensa, no digo que ese sea el único caso, pero se hace más visible, o se hacen más visibles, un conjunto de tensiones muy interesantes, que son las tensiones que hay entre los esfuerzos nacionales por brindar una interpretación del pasado violento y las tendencias y pulsiones más espontáneas, locales y directas de las víctimas y afectados por presentar una memoria propia. Hay ahí entonces una serie de dilemas, pero también de posibles aprendizajes, interrelaciones. Por un lado, entre lo que sería la voz directa de la víctima que aparece en la memoria local, en la memoria no oficial, y el afán de una interpretación que no solamente es afán, sino que es deber de una organización como una Comisión de la Verdad o un grupo de memoria histórica. Una interpretación entonces que quiere manejarse en un horizonte histórico, mientras que del otro lado hay una voz que quiere más bien hacer sensible la materialidad del hecho atroz y la materialidad del sufrimiento. Otra tensión entre la necesidad de elaborar un relato nacional y la necesidad de al mismo tiempo ser respetuoso de los relatos plurales y diversos. Plurales y diversos en varios sentidos, es decir, las disonancias que hay entre un relato nacional, entre una memoria, una narrativa nacionalmente construida y las narrativas, memorias y relatos localmente elaborados, no solamente se refiere a el contenido de lo que se dice sobre el pasado, sino también a nociones de temporalidad, a el punto de vista ya mencionado, a los objetivos que los actores reconocen en el acto de hacer memoria, a las formas materiales, los soportes materiales que esa memoria debe tener, a la forma como se entiende la participación, la integración de diversos agentes en la elaboración de la memoria, y una serie de elementos más que creo que subsisten como una disonancia por ahora irresoluble. Y dentro de eso, entonces, y con eso termino, aparece la pregunta acerca de cuál es la función de un esfuerzo de memoria nacional y qué legitimidad tiene para comunicar a esa memoria plural, diversa, multiforme, heterogénea, que está bullendo en la sociedad,
una serie de estándares, una serie de parámetros, una serie de criterios. ¿Se debe o no se debe tratar de comunicar estándares y criterios? ¿Cuánta diversidad, lo voy a decir así deliberadamente, cuánta diversidad es tolerable en un ejercicio nacional de memoria? ¿Cuál es la posibilidad de encuadre y el deber de encuadre de las memorias diversas por parte de un ejercicio nacional? Las memorias de las víctimas no necesariamente están estructuradas, por ejemplo, en términos axiológicos vinculados con los derechos humanos. Las memorias de las víctimas no necesariamente, de hecho no, casi nunca, participan de una terminología jurídica. Las memorias de las víctimas no necesariamente se corresponden con la verdad fáctica hallada. En el Perú eso lo sabemos muy bien a partir de los estudios de Ponciano del Pino sobre Uchurajay, por ejemplo, un tema muy interesante. Entonces, esa es una tensión que debe resolverse, es una tensión con la que debemos convivir. Yo creo que en ese plano la experiencia colombiana, la experiencia peruana, ambas estamos en el mismo pie, tratando de aprender, tratando de lidiar todavía con nuestros bien intencionados esfuerzos de hacer memoria nacional y la inabordable y no capturable realidad de memorias huyentes que existieron antes y seguirán existiendo después. Con esto entonces me quedo y gracias Gonzalo por la conferencia brindada. Vamos a hacer una sesión de preguntas y después Gonzalo contestará a Félix y a todos ustedes. ¿Preguntas? Usted hablaba la memoria es hacer el conocimiento o sea, como una lucha en frente del olvido. Pero también que es que hablando de memoria, ¿cómo puede distinguir el concepto de memoria y también los hechos? Porque acá creo que hay una paradoja conceptual, ¿no? Porque uno es memoria, pero otro es hechos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede definir cuando está hablando de una memoria dentro de pleno conflicto, pero cómo definir entre hechos y memoria? Esa es mi pregunta. ¿Otras preguntas? Sí, yo tengo algunas inquietudes respecto sobre todo a lo que mencionó, ahora sí, a lo que planteaba Gonzalo Sánchez, ¿no? No manejo mucho el tema colombiano, más pero me dejó pensando un poco esta énfasis en las víctimas, ¿no? Y la poca complejización que, bueno, quizás en la ponencia no hay tiempo para eso, que se da en torno a esta categoría víctimas, ¿no? Como un concepto bastante grueso y que en sí mismo no está más bien expresando la serie de fisuras, de multiplicidad, de contradicción de los actores, ¿no? Y porque también estamos hablando de actores, o sea, la víctima no es, suele remitirnos a un ser más bien pasivo, ¿no? Cuya incidencia en el conflicto ha sido casi repentina, involuntaria, ¿no? Y creo que eso en el caso peruano es algo que sigue siendo objeto de debate, ¿no? O sea, si uno va a Ayacucho se encuentra con solamente comunidades de víctimas, ¿no? O si va a San Martín igual, ¿no? Entonces, al parecer, el conflicto es una cosa externa, ¿no? Entonces, yo no sé, en el caso colombiano, por un lado, sí me interesaría saber este tema de la victimización también como una estrategia, un recurso, ¿no? Y qué tanto podemos hacer el énfasis en esta categoría para hablar de procesos de reconocimiento, de dignificación, ¿no? Y por otro lado, también quería, el momento político de Colombia, me parece muy interesante cómo Uribe, un presidente que no sé, o sea, estoy planteando un interrogante, ¿no? Que está ampliamente reconocido cercano a los paramilitares, a este sector de la política más bien neoliberal, de derecha, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede hacer este trabajo de memoria, de reconocimiento? ¿Cómo puede tener cabida eso? No sé, no me imagino que Fujimori le hubiera dado cabida, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí quizá podría comentar un poco de esa experiencia.
Gracias. Buenos días, gracias. Quizás de las dos participaciones anteriores, ¿cómo construir en el Perú, específicamente a partir de su reflexión en Colombia, en un país tan diverso, donde de estas asimetrías existentes entre ciertas ciudades de la costa y la sierra, cómo construir memorias colectivas teniendo estas consideraciones? Y lo otro, ¿cuál sería la diferencia entre memoria e historia? ¿No sería mejor hablar de una historia colectiva? Quisiera resaltar lo siguiente, y es la manera como él ha puesto la irrupción de este tema de la memoria en Colombia en una mirada de mucha más larga perspectiva, en la tradición también de los estudios de la violencia en Colombia. En realidad, muchos de quienes se ocuparon de estos temas de la violencia de los años 50, luego de la violencia de los años 80, son el núcleo central de quienes están reflexionando hoy en el tema de la memoria. Y yo sí creo que realmente en eso se va mucho de este tema del punto de vista, es decir, es esa vieja reflexión sobre la violencia de una mirada más histórica a una mirada más de memoria, a recoger cuáles son los sentidos que ese universo que llamamos las víctimas le están dando a la interpretación de la violencia. Pero para cruzarlo con su preocupación, sí, yo creo que yo he simplificado un poco el escenario, y el escenario realmente es mucho más complejo. La verdad que hay un punto también no solamente de analítico, sino de manejo político de lo que esto significa. Hay otras tesis, en el caso de Colombia, y hay un trabajo que cita mucho Félix también en sus reflexiones, y es un colega también que hace parte de nuestro propio grupo de investigación, que ha puesto el énfasis más en las zonas grises, digamos, recurriendo un poco a la visión Primo Levi, o amparándose Primo Levi, no digo yo que sea Levi el responsable de las interpretaciones que después se sigan haciendo de él, pero que ha puesto más el énfasis en las grises. Y realmente el caso de Colombia se presta muchísimo para eso, porque precisamente como ha sido una tradición tan larga de violencia, lo que ha habido con el discurrir del tiempo es una circularidad muy grande entre los actores. Si hay algo muy característico de Colombia, es que viejos guerrilleros pasan a ser paramilitares o pasan al ejército o viceversa. Entonces, esto de identificar cuál es la víctima y cuál es el victimario, a veces en el proceso social concreto es mucho más complejo que eso. Es decir, no es un universo muy claro entre víctimas y victimarios el de Colombia, sino que es un universo mucho más diverso. Tal vez haya de parte mía, y un poco volviendo al tema desde el punto de vista de un énfasis muy fuerte a la bipolaridad, porque es que la otra incursión, el énfasis en la zona gris, lleva a la negación del universo mismo de las víctimas. Es decir, estos esfuerzos también desde el lado de funcionarios gubernamentales de negar la existencia de víctimas, es decir, cuando se dice no hay desplazados sino que hay migrantes, es también borrar de paso también el reconocimiento a los impactos que este proceso de la violencia viene teniendo en el país. Entonces hay también en mi énfasis una polémica tal vez implícita con ese terreno, el terreno del reconocimiento. Esto lleva obviamente también al otro tema que planteaba la colega que adelante, y es sí, quizás también estemos poniendo demasiado énfasis nosotros en la construcción de memoria en medio del conflicto, tal vez cargando lo excesivo como si fuera un caso también paradigmático o exclusivo de Colombia. Me dice muy bien que esto es de matices, pero seguramente las dimensiones sí varían muchísimo. Es decir, yo por lo menos me he cogido las reflexiones de los propios participantes de la Comisión de la Verdad y por los diversos eventos en que he estado acá en el Perú, que la disparada, si podemos decir así, de las iniciativas de memoria está muy asociada al informe de la Comisión de la Verdad, seguramente por tenerse algunos de los procesos ya existentes previos, es obvio,
pero que la multiplicación de experiencias de memoria es posterior de sus expresiones regionales o en su visibilización, tal vez, no haya que decir tampoco su existencia, pero sí su visibilización puede ser quizás posterior a la provisión del informe. Pero me imagino que este es un tema seguramente de mucha discusión. Lo otro sí, a ver, yo creo que lo que es importante en este momento para el caso colombiano, tiene que ver a otra pregunta, pues no muy sugestiva, pero muy compleja de responder. ¿Cómo fue posible que ustedes pudieran producir los informes que produjeron para el contexto del gobierno? O sea, realmente a mí me cuesta mucho dar respuesta a eso. Yo creo que hay muchas razones. Primero, yo creo que era un debate público al cual podía tener más costos de lo que desde el punto de vista del gobierno mismo significaba dejar hacer ese trabajo que se podía ver como un trabajo inofensivo de académicos mientras no tuviera una fuerte incidencia política. Esa es una manera de ver el asunto, pero también porque el grupo hacía parte de una institucionalidad más compleja. Entonces, una pelea abierta con el grupo implicaba abrir un debate también muy fuerte con un universo más amplio que era lo que representaba el propio grupo y era lo que representaba todo el universo de las organizaciones sociales y de víctimas. ¿Por qué? Porque el grupo, para la construcción de su imagen de autonomía, y más que de su imagen de autonomía, de las condiciones de autonomía para su propio ejercicio de construcción de memoria, había establecido un proceso de discusión y de debate muy amplio con las organizaciones sociales y de derechos humanos. O sea, que un debate con el grupo era un debate que tenía resonancias que iban mucho más allá de la producción del grupo. Y en esto obviamente hay paradojas. No voy a andar mucho en el tema porque la posición en que estoy ahora me pone un poco límites a eso, pero tuvimos más dificultades inesperadamente con funcionarios del alto gobierno que suponíamos eran aliados naturales de nuestro propio trabajo, que con quienes hubiéramos presumido pudieran haber sido los adversarios más violentos de nuestro propio trabajo. Pero fue así, hay que constatarlo y fue así. Bueno, y por último, yo creo que algo de lo que está latente en estas discusiones, lo comentábamos tal vez con Patricia antes de iniciar esta conversación, es qué va a pasar con la ley de víctimas y con todo este universo normativo y de reconocimiento de derechos que se traduce, se plasma en la ley de víctimas. ¿Qué va a significar eso? Va a depender de manera fundamental del curso político inmediato y esencialmente de en qué medida este contexto normativo se ve acompañado de una apertura en el espacio político que abra camino a un eventual proceso de negociación. Es decir, si el tema de la memoria se puede ligar a un escenario de negociación política, ese es un escenario que cambia el sentido profundo del trabajo nuestro, del centro de memoria en este momento y de los otros escenarios de la reparación de víctimas. Si ese escenario, por acontecimientos como los que se han producido en esta semana, se pueden ver frenados, si viene una contraofensiva que es muy probable también, pues realmente escenarios como este, del centro de memoria, la unidad de víctimas y todo el andamiaje institucional que se ha creado para ello, yo creo que se puede ver, si no frustrado, sí tremendamente limitado. En eso tenemos que ser claramente conscientes. Entonces, cuando uno ve que el atentado a esta persona de esta semana, a un exministro que es una figura pública extremadamente reconocida en el país, un vocero de la línea dura de cero negociación, en este país no hay víctimas, en este país realmente se están creando nuevos espacios para la voz del terrorismo, se está legitimando el terrorismo, bueno, todo ese lenguaje duro, él es el que lo representa.
si eventos de estos se repiten cuando precisamente ese día del intento de asesinato, normalmente no tuvo esa consecuencia de la muerte de él, se discutía el marco jurídico de la paz en el país, en el Parlamento. Había una votación decisiva para eso. Cuando se produjo esa noticia al mediodía, yo dije, se cayó esta ley, y me parece más sorprendente incluso, y el presidente Uribe llamó, el presidente Uribe aprovechó el escenario para decir cómo es que mientras Bogotá está inundada de sangre, y entonces abulta la situación, está inundada de sangre, estamos legitimando en el Congreso una ley de impunidad. La ley de impunidad es una ley que abre espacio a la negociación política, es decir, y esa ley se produce porque hay muchas fichas, yo diría, en la escena política que nos permiten pensar que algo se mueve en ese horizonte de una eventual negociación política, aunque debo insistir mucho, pues ha habido mucha prudencia en eso. El gobierno actual dice, tenemos las llaves de la paz y nosotros solamente las manejamos, nadie más se puede interferir en ello, pero no sabe que hay cosas que se mueven allí. Pero esas llaves de las paz sí, están guardadas, pero pueden quedarse fácilmente guardadas en el momento de tensión política. Creo que estamos viviendo en este preciso momento un juego de correlaciones de fuerza absolutamente decisivo, porque realmente la oposición abierta del presidente Uribe es cosa de semanas, es decir, ha venido latente durante todo este tiempo, pero la visibilización y la confrontación explícita pública viene de las 2 últimas o 3 semanas. Y el nudo, o uno de los nudos fundamentales de esa confrontación es el camino de por dónde atacar el conflicto colombiano. Es decir, lo vamos a seguir atacando por la línea de lo que institucionalizó el presidente como la seguridad democrática, que era la línea de la fuerza y del sometimiento, o lo vamos a abordar por la línea de la negociación política. En este momentico ese es el nudo álgido, y ese nudo tiene que ver con todos estos temas de la memoria, de la justicia y de todos los otros asociados. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias, Félix.